Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que estén bien porque hoy vamos a comenzar una nueva videocrítica. Así es, y no solamente va a ser eso, va a ser también una video respuesta a un usuario que se identifica como estrato medio, imagínense. Alguien que se identifica como nosotros, los de estrato 3. ¿Pueden creerlo? ¿A quién me estoy refiriendo? Pues es un usuario que en internet demuestra su supuesta neutralidad, que entrevista a los de la política y que a veces está en contra de los otros. ¿A quién me refiero? A estrato medio. Así es, así se llama su canal. ¿Qué más esperan de este usuario? Este usuario dice que es de estrato medio, que va a criticar a cualquiera que haga cosas buenas y cosas malas. ¿Y qué pasa? No lo ha hecho. No lo ha hecho porque, claro, hay un soborno. O tal vez él tiene fanatismo hacia Petro. ¿Pueden creerlo? En este video vamos a demostrarlo. Con evidencia, claro. Con cada entrevista. Con cada video y directo. Así que preparen sus botanas. Porque esto va a ser largo. ¿Listos? Hola, ¿qué tal amigos de Estrato Medio? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión. No lo van a creer, estoy con el presidente de la República, con el presidente Gustavo Petro, ya casi 2 años de gobierno, y finalmente lo tenemos en nuestro medio alternativo, en Estrato Medio. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por invitarnos a su casa y recibirnos. Bueno, esta no es mi casa. De momento. Me la tienen prestada y ya me quieren sacar. ¿Y ya se quiere ir o todavía no? A mí no me gusta estar aquí, la verdad se ha dicho. Pero le gusta gobernar. Sí, obvio, y me gusta más que la gente pase a la siguiente fase, que esté en el poder. Presidente, y hablando de eso, hablando del poder, me gustaría que usted nos contara un poco acerca de la importancia de la gente en las reformas. Las reformas se han visto pausadas, a veces entorpecidas, pero definitivamente la gente es la que mantiene en pie el tema de las reformas. ¿Qué tan importante es el pueblo para usted en este tema? Eso es fundamental, porque si no hay lucha social, no hay conquista social. Entonces, los que están luchando en los paros no cuentan. Claro, sus reformas y sus decisiones están afectando al país. Y claro, el presidente no es solamente el culpable, sino los congresistas y la Cámara de Representantes. Pero aún así el presidente también tiene parte de la culpa. No es solamente la gente, sino el líder, que es el presidente que nos representa a nosotros. También debe tomar un papel importante. Sí, los congresistas también tienen el 50%, pero también el presidente. O sea, usted también tiene parte de la culpa de lo que está sucediendo en el país. Qué lamentable que... El 1 de mayo enseñó eso en cualquier parte del mundo. Tener una jornada de 8 horas, que no se tiene en Colombia, pero sí en la mayor parte del mundo, incluso se ha reducido a 5 o 6 horas en algunos países. Una lucha inmensa, millones de trabajadores en las calles, en muchos lugares del mundo, como en Nueva York, que incluso ahorcaron dirigentes sindicales, o en Inglaterra, o en Francia, o en el África, o en China. Parece que le gusta escuchar los discursos actuados e interpretados por Petro. ¿Es en serio? O sea, ¿qué le pasa a Petro? ¿Por qué no hace eso en el país? O sea, usted tiene las herramientas, pero no lo hace realidad. Puede cambiar las jornadas de trabajo que sean más libres y más cómodas para las personas. Debería hacerlo. Qué lamentable. En Colombia no se puede obtener una conquista cualquiera. Derecho a pensionarse, que es normal en cualquier parte del mundo y que aquí casi no existe, tiene que tener la gente que quiera pensionarse en la calle. El derecho a tener una estabilidad laboral, que no lo echen uno o 2 meses, sino que pueda la persona estar en una empresa y desarrollarse allí en su mundo laboral e incluso pensionarse. Esa estabilidad laboral que hoy no existe, eso se lucha por la gente en las calles. Una enfermera la sacan a los 3 meses, que no le permiten tener un salario decente de acuerdo a sus estudios y a su trabajo de cuidado de la vida. Si 100.000 enfermeras, 200.000 enfermeras en las calles, pues conquistamos el derecho. Si el campesinado quiere tierra, necesita la tierra para vivir mejor, porque esa es su función, esa es su pasión, eso es lo que quiere un campesino, una campesina, sembrar alimentos. Si no hay tierra, pues no puede. ¿Cómo se consigue la tierra en Colombia? A través de una lucha social. ¿Cuál lucha social? ¿Te refieres a las manifestaciones y ataques a las universidades o los paros que han ocurrido últimamente? Eso no es una lucha social. Eso se llama vandalismo, incluso
intento de lastimar a la autoridad. Eso no es lo que usted ha tratado de hablar en sus discursos de 2 horas. Un discurso es para motivar, pero también hay que hacer acción. Acción y reacción. Un verdadero líder debe tomar decisiones para su país, para su patria. Pero lo que usted ha hecho es solo decir y decir quiénes son los culpables y no se muestra que tú también tienes parte de la culpa. El presidente también es el líder de su país, el líder de la gente. Pero como se ha notado en estos videos, se demuestra todo lo contrario. Qué lamentable que se quede callado Estrato Medio sin decirle sus contras. A la que hemos llamado la reforma agraria. Entonces, cuando sumas las reformas que ha propuesto el gobierno, pues esas no se pueden conquistar simplemente con el voto en las urnas hace casi 2 años. Esas es con movilización permanente, porque quienes pierden con esas reformas es una minoría pequeña, pero que se han engordado en términos de riqueza pletórica con el erario público, pues esos van a detener. Si el pueblo no sale a las calles en la reforma. Mira que ya se movieron en contra, ¿cierto? Y se movieron con cierta fuerza, tienen los medios de comunicación, tienen la capacidad de engañar permanentemente, de desinformar todos los días, a todas las horas. Si nosotros quedamos quieticos en la casa, yo me quedo encerrado en este palacio, aquí llegó el cambio, hasta aquí llegó el cambio. Nos terminan sacando y barriendo esta casa y hasta quién sabe qué más harán. Pero si no movemos, podemos ir. Parece que Estrato Medio está concuerdo con él porque piensa igual que usted y no espera algo diferente. O sea, no hay un contra en esta entrevista. Un contra es importante para reflejar los errores de Gustavo Petro como presidente, pero qué lamentable que él habla de luchas sociales, de que la gente debe hacerlo, pero no dice el cómo para hacerlo. Un liderazgo, una solución para que la gente luche por lo que aman y por lo que ellos se han esforzado durante años. Qué lamentable que Estrato Medio no le ponga un contra. Claro, porque está diciendo la verdad de que la desinformación. Sí, estoy de acuerdo con eso y es verdad, pero aún así no todo debe ser desinformación de los medios de comunicación tradicionales. Hay otros más en otros países, no solo acá. Y, por ejemplo, para acercarnos a la Paloma de la Paz, porque le tengo una pregunta sobre la paz. Presidente, ¿cómo el pueblo puede luchar, la población del común, la gente del común, los de a pie, con tanta desinformación? Porque sí se genera muchísima desinformación. ¿Usted qué le recomienda a la gente? Porque es que sí se maneja un tema mediático bastante fuerte. 2 fuentes diferentes, 3, 4, pues entre más mejor. Si están hablando del gobierno, mira qué dice el gobierno. ¿Cierto? Si están hablando de Petro, mira qué dice Petro. Y comparar. Y si se tienen 2, 3, 5, 10 fuentes diferentes, pues ahí se hace una opinión un poco más objetiva. Eso es lo que hay que hacer. La subjetividad. No es mejor hacerlo porque la subjetividad no es neutralidad ni tampoco es algo que resalte los puntos buenos y malos. Sí, se construye una opinión a través de la información que uno investigue, pero también hay que ser neutral, resaltando los puntos buenos y los puntos malos. Aunque alguien diga que no es rescatable, es importante resaltarlo. ¿Por qué? Con eso uno puede mejorar con los errores. No a insultos y ofensas, sino con argumentos de respeto. Presidente, y para finalizar, el tema de la paz, ya que tenemos acá la paloma al lado. Quizás para muchos es el tema más delicado, más difícil que ha tenido su gobierno, el tema de la paz. Hubo una suspensión del cese al fuego con las FARC. La paz es el problema más difícil de la historia. De nuestra historia. Entonces a eso iba y le quería preguntar, suspensión del cese al fuego con las FARC, pero operativos en el Cauca que los tienen cercados y que demuestra que hay que hacer la paz, no hay otra alternativa. También mensaje para los colombianos en ese sentido. Son 2 siglos de violencias, ¿cierto? No es la época actual solamente, digamos, tenido peores violencias. Cuando los liberales se mataban con los conservadores por el color de la camisa, en un país de 11 millones de habitantes, muy rural, mediados del siglo XX, se propuso un acuerdo de paz allí por los jefes liberales y los jefes conservadores que se reunieron y fundaron algo que se llamó el Frente Nacional y lo hicieron votar en un plebiscito del 57. Eso tuvo éxito relativo, porque de una barbarie inmensa de eso todavía hay libros. 300.000 colombianos murieron entre 11 millones que había. Pasamos a una tasa de homicidios que era similar a la de Noruega en 1964. Y después se volvió otra vez la violencia. Entonces, digamos, el país ha tenido cierto éxito en lograr acabar guerras, violencias, pero no ha tenido éxito en consolidar la paz. ¿Y cómo vamos a hacer la paz? ¿Con tratados de paz o saber de historia? No. La paz se debe lograr acabando con las armas, acabando con la violencia y la discriminación y sobre todo, lo más importante, el racismo, el clasismo
y sobre todo la criminalidad. Y eso significaría que ya no habría cárceles ni policías. Eso sí sería una verdadera paz, hasta acabar con las guerrillas. Sí, tomando una decisión difícil, eliminarlos de una vez o hablando con ellos, haciendo un pacto de no violencia, de no intervención. Eso se puede hacer, pero hay que esperar que la gente común también responda, no solo los congresistas, no solo la Cámara de Representantes, sino la gente. ¿Qué opinan? Se puede generar un debate de que esos cambios que tomen el presidente y el Congreso pueden ser muy polémicos y muy malos a largo plazo. Es lo que la historia de Colombia puede resumir en que se pasa de una violencia a otra y así podemos hacer una escala por generaciones de violencias diferentes. Hoy estamos viendo una muy ligado ya no a temas políticos, sino a raquetear la cocaína, el oro ilícito que está destruyendo buena parte de las selvas, de los ríos, a los inmigrantes, a la extorsión, economías ilícitas. Hoy no pasa entonces por una negociación política como tal. Hay que mirar las formas nuevas para encontrar cómo esos actores de violencia dejan de ser. Y si me lo permites, lo que nosotros estamos proponiendo es pasar de economías ilícitas a lícitas y desconectarnos de los mercados mundiales de este tipo de mercancías ilícitas, que son ilícitas por decisiones mundiales, ni siquiera por nuestras. Eso es difícil, porque eso implica inversión en el territorio, eso implica el Estado en el territorio, eso implica la colaboración del pueblo en el territorio, implica asumir los riesgos, porque es quitarle un negocio a otros, implica incluso cambiar el país en términos de sus inversiones públicas. Hace poco había una discusión sobre por qué yo decía que por qué invertimos tanta plata en las 4G, porque no invertimos nada en agua potable, ni en hospitales, ni en educación, ni en pequeñas vías de los territorios donde se desarrolla la violencia. Mientras eso sea así, la desigualdad social, que es de las peores del mundo, que también es una desigualdad territorial, no nos va a permitir hacer fluir recursos públicos, hacer fluir el Estado para crear riqueza en el territorio excluido en manos de la población misma, que es la forma de reemplazar las economías ilícitas. Presidente, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en la marcha. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Qué lamentable que alguien promocione las marchas. Eso es muy malo. Pero lo que él dijo de que no hay solución se demuestra porque él es el presidente. O sea, está diciendo cosas que suceden, pero no está haciendo acciones. Acciones importantes para generar la paz, para crear más empresas acá de importación y exportación, para que así la moneda de Colombia, la que es el peso colombiano, no sea afectada por el dólar. Necesitamos empresas, emprendimientos, pequeños emprendimientos que serán grandes con la inversión. Qué lástima que él no propuso nada de eso, sino se puso a hablar comparativas y otros países, que sí, es importante porque no somos los únicos, pero aún así también hay otros países de Latinoamérica que también necesitan ayuda y trabajo en equipo. Cuando me refiero a trabajo en equipo es que nos podemos unir nuestras economías, nuestras distribuciones y nuestros recursos, que eso es lo más fundamental. Qué lamentable que Estrato Medio no le puso un contra, claro, porque sería una falta de respeto según él. Pero también hay que decirle las fallas de sus métodos a Gustavo Petro y que no solamente dicen discursos. Ya sabes, discursos grandilocuentes. No se trata de eso, sino un verdadero líder debe proponer, debe hacer acciones. Y sí, van a decir que también es culpa de los congresistas. Sí, en parte de eso tienen razón. Los congresistas también son corruptos y no se puede decir nada de eso porque, claro, se meterían en serios problemas, pero también ellos tienen la culpa. Aún así, Gustavo Petro tiene mucho potencial y lo he visto. Se ha bajado los precios de la canasta familiar hasta incluso en algunos productos y frutas. Aún así no se ha hecho del todo, se ha hecho a medias. Eso se nota mucho en estos 2 años. Ha subido el precio hasta incluso del transporte, que se supone que era más económico. Pero aún así, Gustavo Petro no hizo nada y Estrato Medio la aplaude como si nada. Qué lástima que ese usuario dice que está con nosotros. Pero aún así, su apoyo a Gustavo Petro es como las bodegas, siempre lo repetiré. Es similar a las bodegas. Esas bodegas que apoyan a él, pero recibiendo algo a cambio. Dinero, puestos, algo así. Pero aún así vamos a seguir en lo siguiente. En el video número 2. Ahí sí lo voy a hacer muy fuerte en eso.
El clickbait no está bien. Eso es mentir a tu propio video, haciéndole creer a la gente que van a ver a Duque y no. La mayor parte de este video es solamente escuchar a Petro diciendo una supuesta conspiración en contra de él y en contra del país. Qué lamentable que le esté buscando culpables y no demostrando que él también es parte en la culpa, porque el gobierno que hemos tenido tiene el 50% de la culpa, mientras que el otro 50% son los ciudadanos, los del común, los estratos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Así es, somos parte de la culpa, porque no detenemos esto y además es difícil y es impredecible lo que habla el gobierno. Qué lamentable que un usuario como estrato medio se queda ahí mirando el discurso de Petro, o sea, no le pone un contra o no le para un momento para decirle sus fallas o sus incongruencias con sus palabras y sus discursos ya sabes, sus discursos grandilocuentes, que siempre se echa para demostrar que él es muy inteligente y muy intelectual. Eso es lo que pasa cuando usas más las palabras y no las acciones. Sí, van a decir que yo odio a Petro y todo eso. No, no lo odio. Solamente que nadie se da cuenta de sus falencias. Nadie. Hay gente que no usa argumentos claros y usa los insultos y las ofensas, diciendo que es un loco o una persona que sus palabras no tienen peso. No. Acá en este video se demuestra que Gustavo Petro no explica con claridad lo que está tratando de hacer. Sin embargo, pues, ¿qué se puede esperar de las bodegas, como le llaman, youtubers bodegas, que apoyan a un político para hacerlo quedar bien? Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque así son los usuarios. Esperan algo a cambio apoyando a un político. Ya pasó esta vez con otros usuarios, que también hay unos como Beto Coral y demás que sí, ellos son neutrales, pero lo que les falta es explicar con claridad las cosas. También pasa con esto de Gustavo Petro. ¿Por qué estrato medio no le pone un contra? Claro, porque va a tratar de hacerlo ver bien en sus videos, demostrar la otra cara de la moneda, demostrar que es el gobierno, el Congreso, la Cámara de Representantes, los alcaldes de cada localidad y demás son culpables. Hasta incluso está intentando echarle la culpa también a otro político como Galán. Y sí, se ha demostrado que también Galán está equivocado, pero también hay que resaltar sus puntos buenos de lo que está haciendo últimamente. Qué lamentable que la gente no entiende que estos usuarios ya tienen todo planeado, fríamente calculado. Qué lamentable que estos usuarios, como es estrato medio, que tiene un potencial grande de mostrar que todos los que somos de los estratos 1, 2 y 3 trabajando juntos podemos hacer la diferencia. No, todo lo contrario, está demostrando que hay que apoyar un lado, y eso es lo que pasa. Últimamente ha criticado el partido de Duque, ese partido que es el Centro Democrático. Hasta los que están involucrados como Cabal, María Cabal creo que se llama, que ella es la que forma parte de ese grupo, supuesto grupo que estrato medio hace ver como los malos. Y sí, tiene razón, pero aún así hay que entender que ellos son clasistas, son personas que no quieren soluciones, sino quieren todo tajantemente como una dictadura, porque así son los uribistas. Los uribistas tienen que apoyar a Uribe y a los que están en el Centro Democrático. No es exactamente, sino que por mi parte se ha demostrado que estos usuarios en verdad tienen problemas en demostrar que tienen la razón. ¿A qué quiero referirme a esto? De que este usuario en serio nunca dice algo malo de Petro, ni siquiera cuando le hace una entrevista tampoco se demuestra lo que está haciendo mal en su gobierno. Porque en serio, Gustavo Petro dice que es parte de la gente que da la mano, que quiere un cambio, y no se ha demostrado eso.
Todo lo contrario, discursos grandilocuentes es lo que tenemos que escuchar y no acciones, que es lo que necesita el gobierno para impulsar a la gente. La gente hace parte del gobierno, aunque la gente no se da cuenta. Qué lamentable que este usuario Estrato Medio dice que es un canal de estrato medio, que mostrará la verdad y todo eso, pero no del todo. Cuando escucha a Petro no dice nada, lo deja hablar y no para con el video. Muy sospechoso, claro. Esas son las bodegas de hoy en día. Qué lamentable, porque en serio este usuario ya perdió a muchos seguidores, incluyéndome a mí, porque al principio cuando escuchaba a él diciendo las verdades del gobierno, pero a cada rato son así, diciendo que no es como lo dicen los medios de comunicación tradicionales, muy sospechoso, porque los medios de comunicación tradicionales sí tienen sus verdades, pero también tienen sus falsedades. Pero lo que pasa es que él dice que tenemos que estar en un lado, o sea, no es neutral, o sea, no podemos tener matices. Tenemos que estar en un lado, o sea, con Petro y con otros más guerrilleros, con las personas que apoyan Palestina, o que apoyan sus reformas de no coman mentiras, de eso del azúcar y eso de dulce y todo lo que es de grasa. Muy sospechoso, apoyando eso, porque en serio, son reformas que aumentan el precio. Afecta también la canasta familiar, que afecta muchas cosas. Lástima que este usuario haya perdido todo ese potencial, porque en serio, estoy muy decepcionado de Estrato Medio. Y sí, van a decir que en este directo, en verdad, pueden decir que estoy equivocado. No, en serio, o sea, se pone a hablar y echarle culpas a una empresa y a los que estuvieron atrás del gobierno, como el gobierno de Duque. No puede ser, o sea, este usuario usa mucho el clickbait, pero eso no está bien. O sea, todo el video no se trata de Duque en todo momento. Solo Gustavo Petro menciona a Duque, supuestamente. No hay evidencia contundente. Qué lamentable, porque si Duque estuvo involucrado, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la firma? ¿Dónde están los contratos de esa empresa? No hay nada. ¿Le da la razón? Sí, bastante. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Gracias muchachos y muchachas por esto. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Adiós. Gracias por acompañarnos.